y por lo tanto hoy día también me voy a referir de nuevo a algunos aspectos del segundo informe que ya lo toqué la semana pasada, pero me di cuenta por algunas consultas que recibí de que tal vez no haya sido suficientemente claro en su contenido. Y hoy día también, a propósito de la pregunta, que no recuerdo de quién, coloqué el contenido del informe y la pauta, la dejé en Facebook y en Educandos. Eso para comenzar. Así es que voy a comenzar la clase de hoy y la estoy grabando para que quede disponible también para los que no han podido asistir hoy día. Les recuerdo que el concepto de economía circular, cuando uno intenta buscar un modelo de referencia para implementarlo, desde el punto de vista de las cadenas de abastecimiento, supply chain, lo que surge como más cercano son las cadenas de abastecimiento de ciclo cerrado, que en inglés se llaman closed loop supply chain, y esas flechas rojas que yo estoy señalizando en esta transparencia, que están aquí, vean ustedes, aquí hay flechas rojas, ¿cierto? Y hay varias acá, pues aquí, ¿cierto? En varios lados están señalando el retorno de un producto. En este caso, vean ustedes que quiero referirme a eso para que el concepto también quede claro. No solamente se trata del retorno de un producto desde el cliente, como puede ser las botellas de vidrio, las botellas de plástico, sino que se trata también del retorno que puede surgir a partir de otros miembros o actores en la supply chain, como está aquí, en esta parte de aquí, ¿cierto? O en esta parte de aquí. Ahí tienen ustedes miembros de la supply chain que también están contribuyendo en el retorno de producto. Tal vez lo haya dicho, pero ahora que puede existir una madurez, ¿verdad?, sobre los conceptos que hemos estado viendo, les quede más claro de que mismo cuando estemos tratando de botellas de vino, que hemos dado ejemplo y comentario, o botellas de plástico, de agua, por ejemplo, el agua en plástico que se vende, ¿cierto? Hay retorno, como ese retorno aquí, por ejemplo, del rojo al negrito, ¿verdad? Que estoy mostrando aquí, puede ser porque o llegaron las botellas de plástico, imagínense ustedes, rotas, o llegaron botellas de vidrio rotas, y este puede ser un supermercado, ¿cierto? Este en rojo, el de amarillo también aquí puede ser un supermercado, y están devolviéndole aquí hay varias alternativas, aquí es una muestra en esta PPT y en este modelo conceptual, pero este círculo aquí en negrito puede ser un actor que es el productor, ¿cierto? O podría ser también un distribuidor mayorista. Y el productor, la verdad, es en este triangulito que estoy mostrando ahora, y por lo tanto las botellas de plástico, de vidrio y otros podrían estar volviendo a él. Entonces, ustedes ven que cerramos el ciclo aquí, y cerramos también el ciclo aquí, ¿cierto? Y aquí, porque hay una flechita en negrito que indica el producto de ida y otra de vuelta, que es lo que yo he estado mostrando. Entonces, esos son cadenas de abastecimiento de ciclo cerrado. La verdad que es una cadena de abastecimiento de ciclo cerrado perfecta, es muy raro encontrar, no se me ocurre un ejemplo donde todo esté cerrado. Siempre hay algo que queda en las cadenas abierto, y quiero ejemplificarlo. Algo que podría estar abierto podría ser que ustedes ven que de aquí, ¿cierto? De este cliente, están devolviéndose botellas de vidrio, correcto, y es porque él la está yendo a devolver, vamos a suponer, a un supermercado, y el supermercado tiene un contenedor y quedan ahí. Pero también podría
existir la posibilidad de que nosotros en nuestra casa, como ocurre muchísimas veces, no estemos devolviendo las botellas porque no hay un lugar cerca, no existe la posibilidad, etcétera, ¿eh? Y por lo tanto estas botellitas de vidrio, como las de plástico, van a un vertedero, y en el vertedero termina. Entonces, no hay un ciclo cerrado porque a partir del vertedero no hay una recuperación de la botella de Profe, plástico, de la botella de vidrio, ¿sí? hay un compañero en la sala de espera. Si lo puede aceptar, por favor. Denme un segundito, ahí está. Entonces les decía de que no hay una cadena de abastecimiento de ciclo cerrado perfecta. Hay siempre la posibilidad de que algo parte del flujo, como lo acabo de describir para el caso de la botella de vidrio y la botella de plástico, que quede abierto, como es el caso cuando llegan las botellas de plástico o de vidrio a un vertedero, y a partir del vertedero no se recupera nada, ¿eh? Por lo tanto, cuando hablamos de economía circular, si bien es cierto, vuelvo a repetir uno de los modelos conceptuales que para la implementación de ella es lo primero que podría venir a la cabeza, es aplicar el concepto de closed loop supply chain. No hay que olvidarse de que, sin duda alguna, desde el punto de vista práctico, puede quedar parte del ciclo abierto, ¿eh? Dicho eso, una de las medidas políticas, tal vez a nivel mundial, que se han tratado de masificar en el mundo, en diferentes países, ¿cierto?, para que llegue a gobierno y posteriormente los gobiernos de alguna forma incentiven, entre comillas, presionen a las empresas y organizaciones para que participen de cadenas de abastecimiento de ciclos cerrados, o cerrar lo que más se pueda el ciclo, que quiere decir, oye, dejemos poco, ¿verdad?, de desecho que no se puede aprovechar, ¿eh? Ha sido el establecimiento de acuerdos de leyes, y una de ellas es la ley de responsabilidad del productor, que es la responsabilidad extendida del productor, que en Chile comenzó hace algunos años, ¿verdad?, a operar, implementarse, y es lo que colabora, incentiva para que no solo desde el punto de vista de las instituciones de gobierno adopten estrategias de economía circular, sino que también sea un incentivo, entre comillas, una presión, para que las empresas y en general organizaciones puedan también implementar estrategias de economía circular, tendiendo a lo que hemos definido como los objetivos de implementar estrategias de economía circular, que es, por ejemplo, disminuir la basura o los desechos, o sacar el mayor provecho posible, también puede decirse así, de la basura que es generada en cualquiera de los miembros o en la cadena de abastecimiento en general, porque eso involucra a todos los miembros de la cadena de abastecimiento, incluyendo nosotros como consumidores, la disminución del uso de recursos naturales, ¿verdad?, que están escaseando, o sea, con la reutilización, por lo tanto, nosotros lo que estamos incentivando es disminuyendo el consumo de materia prima o recursos naturales no renovables, ¿correcto? Entonces, el uso de energía a partir de medios renovables, o fuentes renovables, ¿cierto? Todo ello involucra economía circular, extender lo más que se pueda, entre comillas, la vida útil de los productos, eso también, porque ropa, ¿verdad?, que es comprada nueva y que vaya a segunda mano, a tercera, cuarta, quinta, sexta mano, ¿cierto?, y al final parte de ella pueda descomponerse y volver a utilizar, ¿cierto?, los hilos, la tela, etcétera. Todo ello contribuye a generar menos basura
aprovechar más la basura o sacarle mayor valor a la basura, como también disminuir el uso de materia prima no renovable, como el algodón, ¿verdad? Que es caro, ¿verdad? Etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, la ley de responsabilidad extendida ha sido una política que en general ha sido promovida por diferentes organismos internacionales para que los gobiernos las adopten, las transformen y las adapten en leyes y puedan ser aplicadas en los países, ¿cierto? Y en el caso de Chile, existe la ley de responsabilidad extendida, ¿cierto? Del productor, hablemoslo así, del productor, que lo que tiende es justamente contribuir para la implementación de estrategias de economía circular. Dicho de otra forma, en términos prácticos en la ley, es disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y buscar otro tipo de valorización del producto a través del producto que ya está yendo a desecho, a través de un gestor. Por lo tanto, nace la figura de un gestor, que a propósito no estoy diciendo que esté totalmente de acuerdo en los términos que se ha formulado la ley. No, yo simplemente estoy usando esta ley que fue promulgada en Chile para ejemplificar cómo a nivel mundial se han generado acuerdos para que se contribuya a la implementación de estrategias de economía circular en los países, englobando todos los países, tanto los gobiernos, las instituciones de gobierno, una municipalidad, ¿verdad? Un hospital, etcétera, un ministerio, cualquier organismo del gobierno, como también los que hacen funcionar la economía de un país, que son las organizaciones en general, no gubernamentales, como también las que buscan el lucro, empresas, ¿verdad? Negocios en particular de cualquier tipo. Y en ese contexto, en el caso de Chile, se definieron algunos productos prioritarios, y quiero comentarlos, ¿cierto? Para que ustedes también los tengan de referencia para el trabajo. Obviamente, todo lo que estamos conversando es para el trabajo que ustedes están desarrollando. Y en ese punto de vista, ustedes pueden ver de que para los que están haciendo trabajos en minería, los que están haciendo trabajo en agroalimentos, los que están haciendo trabajo en salud, ¿verdad? Otros, ¿verdad? Órganos de gobierno, etcétera, verán que cada uno de estos 6 productos prioritarios tienen más o menos algo que ver con el trabajo que están haciendo, porque la ley justamente lo que intenta es incentivar que estrategias de economía circular consideren estos 6 categorías o tipos de productos. Uno, los aceites y lubricantes. En minería, ya lo he mencionado, el uso es bastante intensivo. Los aparatos eléctricos y electrónicos, donde imagínense todo lo que entra ahí, celulares, ¿verdad? Computadores, impresoras, laptops, muchos de los equipos hoy día que tenemos en la casa tienen parte electroelectrónica inteligente, lavadoras, refrigeradores, etcétera, licuadoras, la que está cada vez siendo de mayor uso, que son las limpiadoras estas automáticas o robotizadas, ¿cierto? Baterías de diverso tipo, baterías de celular, baterías de computadores, baterías de automóviles, envases y embalaje, plástico, plástico Tetra Pak, neumático, ni hablar, neumático transversal, industria del transporte, pilas, pilas como nosotros las conocemos, las pilas que usamos a veces en el mouse, ¿cierto? O los controles remotos, o los aparatos, ¿verdad? Médicos que utilizan algunos bastante pilas, ¿cierto? Para tomar la presión. Hay muchos aparatos. Todos ellos son parte de las 6 productos prioritarios que
el gobierno, en el caso de Chile, ha intentado incentivar la implementación de estrategias de economía circular. Al respecto, las obligaciones no son solo para el productor, porque aquí algunos ya debe haberse preguntado, bueno, y aquí en Chile no producimos mucho de esas cosas, ni neumáticos, ni etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, porque también la ley hace extensiva a los importadores. ¿Qué quiere decir? El que importa un refrigerador, un computador, un auto, pilas, ¿verdad? Baterías, neumáticos, ¿cierto? Todos ellos tienen la misma responsabilidad cuando entra en el país. Y por lo tanto aquí, desde luego, ustedes ya con la madurez que deberían tener, podrían venir aquí a una cadena de abastecimiento y decir, y ya tener la capacidad de obviamente criticar desde el punto de vista conceptual si la ley está bien o mal formulada o le está faltando alguna cosa, ¿no? Porque si uno toma el país, recuerden ustedes que, voy a de nuevo graficar aquí, voy a de nuevo, les decía, graficar aquí, y yo podría decir de que, claro, la ley podría estar contemplando solo esta parte de la cadena. ¿Por qué podría estar diciendo eso? Sí, pues podría estar diciendo porque de aquí para adelante comienza el país. Aquí estamos nosotros y aquí hay un montón, ¿verdad? Una cadena con diferentes capas, ¿cierto? Diferentes capas. Y son todos productores, o perdón, importadores. Está el importador de autos, ¿verdad? Gigante en Santiago o en otras regiones. El importador es Goodyear, de otros tipos de neumáticos, ¿cierto? El importador de pilas, etcétera. Entonces, de aquí para adelante, uno podría decir, chuta, de aquí para adelante, ¿verdad? Es donde la ley acá en Chile está aplicando. Pero, como ya se lo he repetido antes, acá hay una emisión de carbono, hay consumo de recursos que vienen de antes. Entonces la pregunta natural es, bueno, ¿y existe una cooperación, una colaboración para que el impacto de la ley aquí, que se la puede llevar el cliente, consumidor? ¿Por qué se la puede llevar? Claro, porque si yo le estoy diciendo al importador de auto, y viejito, tenéis que preocuparte, ¿verdad? Porque si el auto tiene batería, es tu responsabilidad. La batería. El auto tiene neumático, es tu responsabilidad. El auto tiene electroelectrónico, es tu responsabilidad. Entonces, tu responsabilidad quiere decir, oye, no podías hacerte de la esquina, ¿verdad? Y decir que el auto que vendiste se acabó cuando lo vendiste y de ahí para adelante el consumidor tiene la responsabilidad. No, la ley está diciendo justamente lo contrario. Tú importaste el auto, tú lo vendiste, es tu responsabilidad lo que pasa con ese auto. Y con las partes del auto que están acogidos a estos 6 productos que ya les he mencionado. Por lo tanto, si es así, el importador debe decir, chuta, eso me cuesta. Tengo que contratar a un gestor, ¿verdad?, para que agarre el auto. El gestor tiene que tener una grúa para llevar el auto a un deshuese, ¿cierto?, donde lo va a deshuesar. Le va a sacar todo lo que tenga que sacar, ¿cierto? Y de ahí para adelante hay que reciclar neumáticos o hay que encargarse de que el neumático no llegue a ser un desecho como está, ¿cierto? La batería tampoco, los artículos electroelectrónicos, etcétera, todas esas partes del auto. Y eso me cuesta plata, pues entonces ¿a quién le paso la plata? El costo, se lo paso al cliente. O se lo paso de aquí al dealer, ¿cierto? Al distribuidor, pero el dealer no tiene culpa tampoco. Entonces, ¿de dónde va a cargar él si le cargan el precio? Se lo carga al cliente. Entonces, ustedes ven que ya tienen ustedes la capacidad para cuestiones como prácticas, como una ley que estamos comentando, para analizarla, estudiarla, comentarla. ¿Por qué? Porque existe el concepto que hemos venido tratando, ¿cierto?, desde aquellos que hicieron el curso de gestión de cadenas de abastecimiento, de que las cadenas de abastecimiento no parten en un país, muchas, son globales, y por lo tanto si yo implemento leyes que apliquen a un país, cuando los productos, como estamos viendo aquí, vienen de otro lado y vienen con
con una responsabilidad desde otro país, tanto en la generación, ¿verdad?, de emisiones de carbono, que es el carbono embebido, ¿cierto?, como el consumo de recursos naturales, en la pila, en la fabricación de la batería, del electroelectrónico, el plástico usado, etc. Entonces, ¿por qué le vamos a cargar la mano al consumidor a nosotros? ¿Ah? Cuando esto viene de más atrás, viene de la China, ¿cierto?, que fue el que fabricó, o donde se fabricó una parte importante de la pila, si no toda, o la batería, o el computador, o el laptop, o el celular. Entonces, desde esa perspectiva, ustedes sin duda alguna en este curso son exigidos ya a comentarlo, porque tienen el conocimiento y deberían tener, por lo tanto, la madurez para poder comentar en los términos que yo lo estoy haciendo. Y si uno va un poquitito más en detalle, ya para terminar y darles como referencia esta aplicación práctica de motivar la implementación de estrategias de economía circular. En el caso de Chile hay 4 obligaciones prácticamente para los productores e importadores que deben registrarse, o sea, aquel que esté fabricando o aquel que esté importando y vendiendo las baterías, los neumáticos, tiene que registrarse en ese catastro público. 2, ¿verdad? Tiene que hacerse cargo de organizar y financiar la recolección y tratamiento de los productos recolectados a través de un sistema de gestión, que en el fondo preocuparse de que exista un gestor. Y si no existe el gestor, de todas maneras ellos tienen que organizarse y financiar eso. Asegurarse que el tratamiento de los residuos se realice por personas autorizadas, en este caso personas y organizaciones autorizadas, y cumplir con las metas de recolección y de valorización de estos productos, de la botella de plástico, de la botella de vidrio. Entonces mi gran pregunta, ¿verdad?, y la tarea que yo les estoy dejando a ustedes, es que realmente investiguen si esto está siendo aplicado. Hay metas, por ejemplo, para la recolección de pilas, hay meta la recolección de neumáticos, hay meta a nivel país, hay meta, las empresas están declarando cuántas importadoras hay, fabricantes, ¿verdad?, de envase plástico, hay en Chile, sí, hay, de botellas de vidrio, hay, ¿cierto? ¿Están contemplados, no están contemplados? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son las metas de recolección de baterías? ¿Cuál es la situación actual? Hay un tema gravísimo con las baterías. Las baterías tienen plomo, y hay un mercado que está, lo voy a decir así, entre comillas, débilmente regulado, y la recuperación del plomo de la batería, por lo tanto, es hecha sin condiciones mínimas para los trabajadores, que son sometidos a condiciones ambientales bien complejas. Bien complejas. Y parte de ellas las tenemos entre la sexta y la séptima región, y hay reportajes de eso. Bueno, y tenemos también las metas para los aceites y lubricantes, las mineras, por ejemplo, que usan mucho de esto. Sería bueno saber cuáles son las metas que tienen y si existen a nivel país y cómo se están controlando, porque es una cuestión interesante. Pero las otras preguntas que se deberían es, bueno, ¿y cómo se están valorizando estos productos? Entonces alguien va a hacerse la pregunta, ¿y qué tiene que ver la valorización de productos? Claro, porque si tú, ¿verdad?, estás pensando que el desecho, la basura es basura, entonces no tienes ningún incentivo para recuperarla, excepto una ley que te castigue. Pero otra mirada complementaria es, pucha, ¿cómo yo saco provecho de eso que es basura hoy día? Entonces, un ejemplo típico es lo que yo mencionaba la semana pasada, me parece, que son el uso de los neumáticos para producir energía. Ese es uno. Pero lo otro, hay un sinfín de otras aplicaciones para los neumáticos y para los plásticos. O sea, basta uno hacer una pequeña búsqueda por internet y qué se está haciendo en el mundo con los plásticos, o sea, con botellas de plástico que se están convirtiendo, ¿verdad?, en hilo, y a través de ese hilo se usa no solo para fabricar redes de pesca, ¿verdad?, y redes de otro tipo, sino que también para fabricar ropa y un sinfín de otras cosas. Entonces ahí está la valorización, no mirar el plástico como basura,
que ustedes saben, tenemos plagados ríos y océanos de plástico, y que lo estamos consumiendo. Alguien que diga que no le importa el plástico el día que llega al océano, pucha, hay que leer, ¿verdad? Y hay que enterarse de cómo nosotros estamos comiendo y viviendo y bebiendo plástico, que son micropartículas que quedan alojadas en los peces, ¿verdad? Mariscos, y que nosotros la estamos consumiendo. Unos más, otros menos, pero la estamos consumiendo. Entonces, la valorización de ese producto, que estamos hablando, por ejemplo, del plástico, no tiene que ver solamente con el valor económico que tiene, sino que también la transformación del valor económico que tiene por el beneficio a la salud. El de evitar que el plástico llegue a los océanos para contaminar los océanos, contaminar la vida en los océanos, que después finalmente nos cae a nosotros. Desde esa perspectiva se exige una mirada más amplia respecto de cómo puede ser evaluada la implementación de estrategias de economía circular basadas, en el caso de Chile, en esos 6 productos. Yo les pido entonces que la próxima semana, para comenzar nuestra conversación, además de las tareas que sin duda alguna les ha significado y le está significando realizar el trabajo, voy a preguntar sobre qué averiguaron, sobre casos, ¿verdad?, que consideren la aplicación de esta ley de responsabilidad extendida del productor aquí en Chile y fuera. Yo les voy a dejar algunas referencias, ¿cierto? Pero es tarea justamente de usted averiguar qué ha existido acá en Chile a través de los diferentes productos, si se van por empresas, si se van por el gobierno, todo ese campo está abierto. Y claro, saber, oye, ¿cuánto desecho se produce en Chile? Y de ese desecho que se produce, ¿tenemos alguna referencia? ¿Cuánto se recupera, digámoslo así? Recicla, remanufactura. O por último, impedimos que quede como basura simplemente. ¿Cuánto el plástico? ¿O cuánto de otros tipos de empaque, de embalaje? De las baterías, de las pilas, ¿cierto? De los neumáticos. ¿Y qué se está haciendo en el mundo? O sea, porque es bonito tener siempre una referencia, o las referencias a veces pueden ser odiosas, pero cuando uno las toma desde una perspectiva positiva, que oye, mira qué tan lejos estamos, cómo podemos llegar allá, es una perspectiva positiva. Pues, si en otro país están reciclando el 80, el 90%, ¿cierto?, del plástico, y en Chile lo estamos haciendo en un 10%, en un 20%, comparémonos, pues. ¿Odiosa? No, yo considero que no. Yo considero que es súper positivo ver cómo lo está haciendo ese país que está recuperando el 80, el 90%, cuáles son las políticas, ¿verdad?, desde el punto de vista del gobierno, tal vez, o el punto de vista de la cultura organizacional, etcétera, que veamos que existe en esos países para que las empresas, ¿verdad?, y organizaciones o los países recuperen esa cantidad y nosotros estemos en este otro nivel. Yo creo que una experiencia comparada, que más que odiosa, ¿verdad?, es beneficiosa para todos. Para finalizar, algunas referencias. Hay un site de la OSD, me imagino que todos han escuchado hablar de la OSD, ¿cierto? Chile es miembro de esa organización, y ahí ustedes pueden encontrar bastante bibliografía, incluyendo casos de implementación de estrategias de economía circular. Que yo no los he visto en detalle, no los he visto. Yo sé que existen, vi que hay comentado algunos, pero también existen herramientas varias, que alguien que diga, ¿cómo evalúo yo si es económicamente rentable, si quiere irse por ahí, o si quiero hacer un análisis, ¿verdad?, de la rentabilidad económica, social y ambiental? Ahí me parece que la OSD es una de las organizaciones que ha propuesto una pauta para evaluar. Entonces, si alguien quiere decir, oye, pero ¿será en la industria del plástico en Chile interesante evaluar la implementación de prácticas de economía circular? ¿Qué prácticas pueden ser? ¿Cómo las evaluamos? Ahí tienen una referencia para partir. Y hay 2 artículos que son antiguos, son del 2006, pero que también se los dejo para que ustedes puedan tener una referencia y hacer un análisis comparado, que es lo que yo estoy pidiendo
para la semana que viene como tarea, no tiene evaluación. Uno es de Sachs, ¿cierto? No es el Jeffrey Sachs, es otro Sachs, que habla que hay que planificar el funeral, ¿verdad? Que es como la muerte desde el nacimiento de los productos. Y es muy interesante el concepto porque es lo que yo les he ido mencionando, o sea, la implementación de estrategia de economía circular no es mirar solo el final, que es la basura, que es el producto una vez que terminó su vida útil, no. O sea, mira el producto desde que lo estás diseñando para ver cómo te va a ser más fácil recuperar partes de él cuando llegue al final. Eso lo ejemplifiqué la semana pasada. Entonces ahí tienen ustedes un buen artículo que es de libre disposición, ¿verdad? Ustedes lo encuentran, lo colocan en internet y lo van a poder bajar. Y el otro, ¿cierto? Uno que compara el caso de Canadá con, me parece que con Europa. Entonces, cuando yo les doy tarea, ahí tienen ustedes puntos de partida. Indudablemente lo que se exige para un alumno ya en el nivel en que están ustedes, que pasaron por proyecto de licenciatura, ¿cierto? Y por lo tanto ya saben buscar bibliografía, puedan también a partir del tema buscar bibliografía que les permita no solo complementar su formación, sino que también a través de las tareas que uno le da, pueda también ayudarse en el tema. Entonces ahí tienen ustedes otro del 2006, otro artículo que son bastante antiguos, pero los puse como referencia a propósito de que son un punto interesante de partida y son de hace 15 años. O sea, lo que nosotros estamos hablando en Chile de hace un par de años, y que la ley creo que comenzó el 2019, alguna cosa así, no me recuerdo. En otros países, ¿verdad? Ya tiene una historia. Eso, y con eso termino mi minuto de hoy día y quedo abierto a consultas que ustedes tengan al respecto. ¿No hay consultas? ¿No? No, profe. Ok, entonces nos vemos, son las 3:06, nos vemos a las 3:15, pues con el primer grupo, por favor. No se olviden de firmar la lista. Voy a dejar disponible, como lo hice la semana pasada, de estas PPT para que ustedes las tengan. Y también espero dejar disponible el video para quien quiera consultarlo. ¿Ok? Gracias.